Las 8 de la mañana con 9 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Muchas gracias, Luis Estrada. Yo me he estado equivocando sobre el tema de cómo pronunciar de manera correcta el nombre de la ministra Janine Otalora. Por alguna razón me fui de frente con el tema de Otalora. Erróneamente. Está muy claro, tiene acento, es Otalora y de acuerdo con su ficha curricular, la ministra ya es magistrada Janine Otalora con acento. Malasis es así, Otalora, para que ya no estemos ahí neceando con Otalora. Ya quien quiera decirlo como se le dé la gana. Gracias, Luis Estrada. ¿Aprendiste algo, Roberto Gil? También sigue tu mañanera. Ah, no, es Luis Estrada. No sé qué decir. Es el Luis Estrada. ¿Cómo estás, Roberto? Bienvenido. Muy bien, Manuel, buen día. Buen día a todos. Bueno, pues ya lo decías ayer, yo te escuché en dos sentidos, me llamó la atención. Uno, dudoso de que finalmente un dictamen del ministro ponente, muy interesante, nos decías, creo que desde la semana pasada, decías muy bueno, muy poderoso, muy potente el dictamen. Pues no hay que cantar victoria, ¿no? Por un lado. Por el otro lado, pues todo el mundo le carga pila, la verdad es que al ministro Saldívar. Sobre todo los abogados, por supuesto los conocedores, por supuesto él incluso se intentó defender ayer durante la sesión, pero pues ahora sí que en sus palabras pues él asumirá la parte que ha expuesto, ¿no? Lo importante es, al final sí hubo esta suma de 8 ministros y ministras para darle, pues creo que lo que en lógica y en la Constitución nos decías debiera suceder. Ya veremos mañana con qué efectos y en qué tiempos. Sí, Manuel, déjame empezar un poco por la lectura de esta contradicción del ministro Saldívar. Lo que pasa es que cuando se discutió la Ley de Seguridad Interior, el ministro Saldívar construyó este concepto del fraude a la Constitución y decía básicamente no se puede ocultar la transferencia de funciones a través de un mecanismo legal de las autoridades civiles a las autoridades militares. Hoy estamos discutiendo la letra de la Constitución que dice la Guardia Nacional debe ser civil y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, y él construyó una argumentación para decir todo lo contrario a lo que dijo hace algunos años. Por eso tanta acidez en el señalamiento por parte de abogados especialistas y las redes sociales. Pongo ese punto por aparte. Se lograron los 8 votos que exige la Constitución para que una ley que aprueba el Congreso deje de vivir, muera jurídicamente hablando. ¿Qué escenario tenemos hoy? Es inconstitucional que la Guardia Nacional esté en la Secretaría de la Defensa Nacional. Es inconstitucional que dentro de la Guardia Nacional haya militares activos. Activos. Dice la sentencia, no puede tener la Guardia Nacional militares que sigan perteneciendo a la Secretaría de la Defensa Nacional, que tengan su estatuto laboral en la Secretaría de la Defensa Nacional, pero que tengan el uniforme de la Secretaría de la Guardia Nacional. Eso es inconstitucional. Es constitucional que la Guardia Nacional se coordine con la Secretaría de la Defensa Nacional y con la Marina, pero no puede haber miembros activos del Ejército dentro de la Guardia Nacional. O sea, hay muchísimos. Los retirados... Policía Militar. O sea, básicamente los retirados, si ya dejaron formar parte del servicio, no hay problema. Porque hay muchos de ellos. Sí. En el caso de los jóvenes activos, porque hay muchos que salieron además de las fuerzas de capacitación de ambas instituciones. Policía Militar, sí, Defensa y Marina. Sí, y Marina. Ellos... ¿Qué tienen que hacer? ¿Pedir un permiso entonces para estar allá? Lo que pasa es que la propia Constitución establecía un tránsito para que dejaran de ser formalmente integrantes de las Fuerzas Armadas y se incorporaran a la Guardia Nacional. En esta reforma... Respetando grados, antigüedad, prestaciones, todo eso. Pero ¿qué pasó en este decreto, en esta reforma legislativa? Se le da una vuelta a la Constitución y se dice, bueno, estos miembros activos del Ejército siguen siendo activos del Ejército, tienen todas las prerrogativas, derechos y obligaciones, incluido el fuero militar, pero ahora están en la Guardia Nacional. Y es lo que discute ayer la Corte. No puede haber miembros en activo en la Guardia Nacional. Se tienen que transferir presupuestal, laboral y administrativamente hablando para... Es que eso todo el tiempo ha sido un problema, ¿no? Lo has dicho tú muy enfáticamente. 30 años Alejandro Ope lo ha estado insistiendo una y otra vez, por supuesto el senador Martínez, por supuesto otros especialistas y observadores, porque dicen el problema es que estaban prestados, ¿no? Es una falsedad y eso va a generar un problema. Ahora creo que el problema está en cómo los vas a regresar. Toda la discusión de la militarización, para decirlo pronto, empezó con eso.
No tenemos policías. ¿De dónde los sacamos en el corto plazo? Defensa y Marina, dennos mexicanos para formar una policía civil. No, son míos. Entonces, yo le entro directamente a la actuación en seguridad pública. Esta discusión lleva 30 años. ¿Cómo hago una policía rápido? Por eso se hizo la Policía Federal. Por eso se hizo la Policía Federal. Y se hizo la Policía Federal con un trasvase de una parte, un universo importante de Cedillo, creo, ¿no? Cedillo, la famosa Policía Federal Preventiva que surge en 1999, por ahí. Ahora, ¿qué dice también la Corte? 99, Es inconstitucional que el secretario de la Defensa Nacional tome decisiones de nombramientos, operativos, programas y planes de la Guardia Nacional. Las tiene que tomar el titular de la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces, Isela Rodríguez. En ese caso. Eso es lo que ayer obtuvo 8 votos. Ahora bien, esta es una parte fina, pero muy importante para la comprensión de el impacto, la profundidad de esta decisión, Manuel. En la discusión, los ministros van diciendo, yo apoyo la inconstitucionalidad de tal disposición, pero me aparto de las consideraciones. Yo creo que es constitucional si le quitamos esta frase o declaramos inválida esta frase. Se van vertiendo distintos argumentos, se van construyendo un poco las mayorías, para decirlo pronto, se cuestionan párrafos específicos del proyecto. Este precedente es pregunta. Este precedente ya fija una relación clara entre la autoridad civil y la autoridad militar. Tengo para mí que no. Otra vez la pregunta, ¿fija? Fija ya claramente una relación entre cuál es el campo de la autoridad civil. Así se deben de llevar. Así se deben llevar. Y estos son los principios: carácter extraordinario, fiscalizado, regulado, excepcional, en fin, todos esos principios que hemos venido discutiendo sobre cómo debe actuar la autoridad militar, ya quedó absolutamente claro en este precedente que nos sirva para adelante. Tengo para mí que no. Va a depender un poco de cómo quede el engrose. ¿Qué es el engrose? La versión definitiva de la sentencia. Es cómo hay que aplicarla. Ya cuando el ministro oponente, el ministro González Alcántara, va a tomar los argumentos de todos los ministros y los va a reproducir en una doctrina, para decirlo pronto, en una argumentación que incorpore los puntos de vista de todos los ministros que participaron allí en la discusión. Lo digo por lo siguiente. Este precedente nos sirve para cuestionar la constitucionalidad de la actuación de las Fuerzas Armadas como encargados de puertos, aduanas, obras, reparto de gas, empresas turísticas, aviación, etcétera. Creo que no. Porque lo que hizo la Corte fue muy cuidadosa, muchos ministros fueron muy cuidadosos en decir, no nos separamos del precedente de 1996, está el quinto transitorio, no apliquemos a profundidad una interpretación conforme a los tratados internacionales. Parece que se decanta más por una interpretación literal de la Constitución, donde dice debe ser civil y debe estar adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Es un precedente importante, no le quito mérito. La Corte debe recibir el reconocimiento de la sociedad porque es una decisión valiente, oportuna para evitar que esta militarización siga avanzando, pero todavía nos queda como país mucho trecho para discutir cuestiones muy relevantes, como el hecho de que las Fuerzas Armadas están actuando en distintas actividades que corresponden a las autoridades civiles. Si tú vas a un aeropuerto y pasas por aduana, ya no ves a la policía del SAT, a la autoridad aduanera del SAT, ahora ves a un militar. Estamos viendo cómo hay contratos de obra, marinos, ¿no? o los marinos, etcétera. México, ¿no? ¿Por qué? Porque las Fuerzas Armadas están tomando actividades que corresponden a civiles, por definición de sentido común, pero también por definición legal. Ahora, este precedente lo podríamos utilizar para cuestionar eso. Me parece que todavía falta trecho en eso, Manuel. Y preguntarte, bueno, ahorita, si quieres abundas en este punto, preguntarte tú cómo ves, porque yo lo que veo, lo planteé uno de los bajo reserva del Universal, parece que la negociación, habrá que ver, lo trataremos de entender después de mañana, la negociación del secretario de Gobernación con varios de los ministros fue ok, sale. Ya no van a poder hacernos caso, no podemos influir más en ustedes, mayoría de ministros, ayúdenos para que esto sea vigente en un plazo transitorio de 20 meses, te invento, para que termine el gobierno del presidente Calderón, del presidente López Obrador, y entonces la libremos.
¿Regresamos con eso? Discusión importantísima. Va, vamos a pausa, estamos por la mañana y pendientes y atentos del pronunciamiento que va a hacer el presidente López Obrador, porque dice lo va a leer, atentos en ese momento, y en ese momento entramos a Palacio Nacional. No ha sucedido, ¿ah? Ya. ¿Está sucediendo? Bueno, vamos de volada a la pausa.